Autoridad e individuo. 5. 3. La función de la individualidad. 1. Esta es una obra del filósofo Bertrand Russell. En este capítulo me propongo examinar las influencias, tanto benéficas como perniciosas, de los impulsos y deseos que sienten, no todos, pero sí algunos de los miembros de la comunidad. En una comunidad primitiva, estos impulsos y deseos alcanzan poca importancia. La caza y la guerra son actividades en las que un hombre puede tener más éxito que otro, pero en las que todos persiguen un fin común. Mientras las actividades espontáneas de un hombre son de tal naturaleza que toda la tribu las acepta y las comparte, su iniciativa apenas encuentra oposición entre los otros miembros, y hasta sus actos más espontáneos se adaptan a las normas de conducta establecidas. Pero a medida que el hombre se civiliza, empiezan a manifestarse diferencias cada vez mayores entre las actividades de los componentes de la comunidad. Y, si ésta ha de prosperar, es necesario que cierto número de individuos disienta del criterio general. Casi todos los adelantos artísticos, morales e intelectuales se deben a esa clase de individuos que constituyen un factor decisivo en la transición de la barbarie a la civilización. Si una comunidad ha de progresar, necesita personas excepcionales, cuyas actividades, aunque útiles, no sean de las que se consideran como corrientes. En las sociedades mejor organizadas existe siempre la tendencia a entorpecer indebidamente las actividades de dichas personas. Pero por otra parte, si la comunidad no ejerce ninguna vigilancia, la misma iniciativa individual que puede producir a un valioso innovador puede también producir a un criminal. El problema, como todos los que nos afectan, es un problema de equilibrio. La excesiva falta de libertad trae consigo el estancamiento y la libertad excesiva el caos. Son muchas las maneras en que un individuo llega a diferir de la generalidad de los miembros de su comunidad. Puede ser excepcionalmente anárquico o criminal. Puede estar dotado de un raro talento artístico. Puede tener lo que, con el tiempo, llegue a ser reconocido como una nueva concepción religiosa o moral, y puede haber sido favorecido con una capacidad intelectual extraordinaria. Parece ser que desde tiempos remotos en la historia humana ha debido de haber cierta diferenciación de funciones. Las pinturas ejecutadas en las cuevas de los Pirineos por los hombres de la Edad de Piedra tienen un gran mérito artístico, y es difícil suponer que todos los hombres de aquella época fueran capaces de realizar un trabajo tan admirable. Parece mucho más probable que a veces se permitiera a los que demostraran talento artístico quedarse en la vivienda pintando mientras el resto de la tribu se dedicaba a la caza. En épocas muy primitivas debió ya de elegirse al jefe y al sacerdote por sus excelencias peculiares, reales o supuestos. Los hechiceros tenían poderes mágicos, y en el jefe se encontraba encarnado, en cierto sentido, el espíritu de la tribu. Pero desde los tiempos más remotos ha habido una tendencia a convertir en institución toda actividad de este género. El caudillaje se hizo pronto hereditario. Los hechiceros formaron una casta aparte y los bardos consagrados se transformaron en los prototipos de nuestros poetas laureados. Para las comunidades siempre ha sido difícil reconocer que aquellos que demuestran aptitudes para realizar el tipo de contribución excepcional a que me refiero, tienen necesariamente que mostrar ciertas cualidades de independencia respecto a la comunidad y una sujeción a extraños impulsos cuya utilidad no siempre resulta evidente para todos. En este capítulo me propongo considerar, tanto a través de la historia como en los tiempos presentes, la relación que existe entre la comunidad y el hombre excepcional, así como las condiciones convenientes para que sus méritos sean socialmente provechosos. Examinaré este problema, en primer lugar, en su aspecto artístico, después en el religioso y en el moral, y por último en el científico. En nuestros tiempos, el artista no desempeña en la vida pública un papel, ni con mucho, tan vital como el cumplido en épocas anteriores. Hoy en día existe la tendencia a despreciar a los bardos de la corte y a imaginar que un poeta ha de ser un ente solitario que proclama algo que los filisteos no desean oír. En otros tiempos las cosas eran muy diferentes.
Homero, Virgilio y Shakespeare fueron poetas de la corte, cantaron las glorias de su tribu y las nobles tradiciones. Respecto a Shakespeare, tengo que confesar que esto solo es verdad en parte, pero que indudablemente puede aplicarse a sus dramas históricos. Los bardos galeses mantuvieron vivas las glorias del rey Arturo, mientras que fueron ensalzadas más tarde por escritores ingleses y franceses a los que el rey Enrique II estimuló por razones imperialistas. Las glorias del Partenón y de las cátedras medievales estuvieron íntimamente ligadas con fines públicos. La música, aunque desempeñara su papel en los galanteos, se usaba principalmente para estimular el valor en las batallas, fin al cual, según Platón, debiera estar limitada por la ley. Pero en el mundo moderno han desaparecido estas antiguas glorias del artista, salvo en el caso del gaitero de los regimientos escoceses. Honramos todavía al artista, pero lo aislamos. Consideramos el arte como algo separado, no como elemento integrante de la vida de la comunidad. Solo el arquitecto, porque su faena sirve a un propósito utilitario, conserva algo del antiguo prestigio del artista. La decadencia del arte en nuestra época no se debe únicamente a que la función social del artista no sea ya tan importante como en tiempos pasados. Se debe también a que ya no se da importancia a la capacidad para disfrutar de un placer espontáneo. Entre los pueblos relativamente ingenuos todavía florecen la música y los bailes populares y muchos hombres que tienen algo de poetas. Pero a medida que el hombre se industrializa y se hace más metódico, ya no puede experimentar esos placeres espontáneos de que se goza en la infancia, porque siempre está pensando en lo venidero y no se entrega al momento presente. De los hábitos del intelecto, el más funesto para el logro de cualquier clase de excelencia estética es este hábito de estar siempre pensando en lo venidero. Y si el arte perdura como algo importante, no será porque se funden pomposas academias, sino porque se recobre la capacidad para sentir hondamente las alegrías y las penas, capacidad que la prudencia y la previsión han destruido casi por completo. Los hombres que suelen reconocerse como los grandes de la humanidad han sido innovadores en religión y en moral. A pesar de la admiración que se les ha otorgado en épocas posteriores, la vida de casi todos fue, en menor o menor grado, un conflicto constante en sus comunidades. Los avances morales se han debido principalmente a protestas contra costumbres crueles y a esfuerzos por extender la compasión de los hombres. En Grecia, los sacrificios humanos desaparecieron a principios de la época histórica. Los estoicos enseñaron que había que sentir piedad, no solo por los griegos libres, sino también por los bárbaros y los esclavos, por la humanidad en general. El budismo y el cristianismo propagaron una doctrina similar. La religión, que originalmente había formado parte del mecanismo de cohesión de la tribu, al promover conflictos en el exterior, al mismo tiempo que fomentaba la cooperación en el interior, adquirió un carácter más universal y procuró trascender los estrechos límites establecidos por la moral primitiva. No es extraño que los innovadores religiosos fueran execrados en su época, puesto que trataron de privar a los hombres de la alegría de las batallas y de las salvajes delicias de la venganza. Se empezó a sostener que la ferocidad primitiva, considerada anteriormente como una virtud, era un pecado, y surgió un profundo dualismo entre la moral y la vida de los impulsos, o más bien entre la moral que enseñaban aquellos en los que el impulso humanitario era más fuerte y la moral tradicional preferida por los que eran incapaces de sentir simpatía fuera de su propia comunidad. Los innovadores religiosos y morales han ejercido una influencia enorme sobre la vida humana, aunque no siempre, hay que confesarlo, lo que se habían propuesto. Pero por regla general ha sido muy provechosa. Es cierto que en el siglo actual hemos visto en muchos sitios una pérdida de valores morales que considerábamos bastante seguros, pero es de esperar que este retroceso no dure. Debemos a los innovadores que primero intentaron hacer de la moral algo universal y no una cuestión meramente de tribu, que se haya llegado a desaprobar la esclavitud, a despertar un sentimiento del deber hacia los prisioneros de guerra y a poner un límite a la autoridad de los esposos y de los padres, y al reconocimiento, aunque sea imperfecto, de que no se debe explotar a las razas sojuzgadas en beneficio de sus conquistadores.
Sin embargo, hay que admitir que el recrudecimiento de la antigua ferocidad ha puesto en peligro estos progresos morales, pero no creo que llegue a perderse para la humanidad el avance ético que han representado. Aunque la mayor parte de los profetas y de los sabios que iniciaron este progreso moral no recibió en vida los honores merecidos, pudo, sin embargo, realizar su trabajo sin entorpecimientos. En un estado totalitario moderno, las cosas están peor de lo que estaban en los tiempos de Sócrates o en la época de los evangelios. En un estado totalitario, a un innovador cuyas ideas no sean del agrado del gobierno, no solo se le condena a muerte, accidente ante el cual puede permanecer indiferente un hombre valeroso, sino que se le impide en absoluto dar a conocer su doctrina. En semejantes comunidades, las innovaciones solamente pueden venir del gobierno, y no es probable que el gobierno, como tampoco lo hizo en tiempos pasados, apruebe nada contrario a sus intereses inmediatos. En un estado totalitario, acontecimientos como la aparición del budismo o del cristianismo son casi imposibles, y, por muy grande que sea su heroísmo, un reformador moral no podrá ejercer influencia alguna. Es un hecho nuevo en la historia humana que se debe al gran aumento del control de los individuos que ha hecho posible la técnica moderna de gobierno. Es un hecho muy grave que demuestra lo funesto que es un régimen totalitario para todo progreso moral. Hoy día, si un individuo de dotes excepcionales se dedica al arte o a la reforma religiosa o moral, tiene pocas esperanzas de llegar a hacer una carrera tan brillante o a ejercer una influencia social tan grande como en tiempos pasados. Sin embargo, todavía se le ofrecen 4 carreras. Puede llegar a ser un gran dirigente político, como Lenin, puede adquirir un gran poder industrial inmenso, como Rockefeller, puede transformar el mundo con descubrimientos científicos, como lo están haciendo los investigadores del átomo, o finalmente, si no tiene la capacidad necesaria para ninguna de estas carreras, o si no se le ofrece la oportunidad, su energía, a falta de otra salida, puede arrastrarle a una vida de crimen. Los criminales, en el sentido legal, rara vez ejercen una gran influencia en el curso de la historia y, por lo tanto, un hombre demasiado ambicioso, si le es posible, escogerá otra carrera. El encumbramiento de los hombres de ciencia a una posición eminente en el Estado es un fenómeno moderno. Lo mismo que otros innovadores tuvieron que sostener una penosa lucha hasta lograr que se les reconociera. Unos fueron desterrados, otros perecieron en la hoguera. Se encerró a otros cuantos en mazmorras, y a los más afortunados no se les hizo más que quemarles los libros. Pero poco a poco empezó a comprenderse que sus descubrimientos podían poner una fuerza inmensa en manos del gobierno. Los revolucionarios franceses, después de cometer el error de guillotinar a Lavoisier, emplearon a los colegas que le sobrevivieron en la manufactura de explosivos. En la guerra moderna, todos los gobiernos civilizados han reconocido que los hombres de ciencia son los ciudadanos más útiles, siempre que se les pueda domesticar e inducir a poner sus servicios a disposición de un solo gobierno más bien que de la humanidad. Lo mismo para el bien que para el mal, casi todo lo que caracteriza a nuestra época se debe a la ciencia. En la vida diaria disfrutamos de luz eléctrica, de la radio y del cine. En la industria utilizamos máquinas y energía que debemos a la ciencia. Gracias al aumento en el rendimiento del trabajo, podemos dedicar ahora una porción mayor de nuestras energías a las guerras y a los preparativos para las guerras, y también permitir que los jóvenes permanezcan en la escuela más tiempo del que antes permanecían. Debido a la ciencia podemos, por medio de la prensa y la radio, diseminar noticias como verdaderas como equívocas, virtualmente a todo el mundo. Gracias a la ciencia podemos impedir, con mucha más eficacia que antes, que se escapen las personas no gratas al gobierno. Todo lo que constituye nuestra vida diaria y nuestra organización social es lo que es gracias a la ciencia. Hoy día, esta vasta creación es sostenida por el Estado, pero en un principio se desarrolló en oposición al mismo, y donde, como en Rusia, ha retornado a un modelo anterior, volvería a aparecer de nuevo la antigua oposición si el Estado no fuera omnipotente hasta un grado no soñado por los tiranos de edades pretéritas. La oposición a la ciencia en el pasado no es nada sorprendente. Los hombres de ciencia afirmaron cosas
que se oponían a lo que todo el mundo creía. Desbarataron las ideas preconcebidas y por tanto se les tachó de irreverentes. Anaxágoras enseñaba que el sol era una piedra al rojo vivo y que la luna estaba hecha de tierra. Por esta impiedad fue desterrado de Atenas, pues, ¿no se sabía a ciencia cierta que el sol era un dios y la luna una diosa? Las ciencias llegaron a ser toleradas hasta cierto punto solo gracias al dominio que proporcionaban sobre las fuerzas naturales y así, y todo el proceso fue muy lento, porque al principio se atribuía su poder a la magia.